Continuando con las operaciones dentro de los números reales, tenemos lo que se llama la multiplicación o producto. Recordemos que la multiplicación o producto es aquella donde se multiplica y el resultado se obtiene mediante la siguiente regla. Entonces tenemos los factores, que son los números que se van a multiplicar, y el resultado de la multiplicación es lo que se le llama el producto. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros vamos a aplicar aquí esta operación, debemos recordar la regla de los signos. La regla de los signos lo que establece de que cuando multiplicamos valores con signos iguales, el resultado es positivo. Y cuando multiplicamos valores de signos contrarios, el resultado es negativo. Entonces, esa regla de los signos hay que tenerla presente cada vez que nosotros estemos realizando una multiplicación. La multiplicación también tiene una serie de propiedades que ya la hemos visto en el momento pasado cuando vimos la suma. La primera propiedad cerrada significa que cuando yo multiplique dos números reales, su resultado es un número real. La propiedad asociativa, que es aquella que nos permite combinar para obtener un resultado y luego así poder cambiar la combinación entre ellos. La conmutativa, que significa cambiar la posición entre los números. El elemento neutro, que en este caso vamos a hablar de que para la multiplicación el elemento neutro no es el 0. Fíjense, si yo tengo un número que multiplica a otro, para que el resultado sea el mismo número, el elemento neutro dentro de la multiplicación es el número 1. Ya hemos dicho entonces que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, y si ese número es un número real, pues el resultado es un número real. También tenemos lo que se llama el elemento simétrico. El elemento simétrico es aquel número que multiplicado por él me dé como resultado al número 1. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un número que lo voy a multiplicar por otro número para que me dé 1. A este simétrico, dentro de los números reales, también se le llama el inverso. Es decir, a la menos 1. Como a la menos 1 lo podemos escribir que representa entonces lo que se llama el simétrico, el inverso. Si yo multiplico, fíjense que tengo a multiplicado por 1 sobre a, que es el inverso. Entonces, cuando yo ejecuto esa multiplicación sería a por 1, y recordemos que todo número tiene denominador el número 1, 1 por a, y me quedaría a entre a, es decir, un número real entre su mismo valor. Y en esa división mi resultado va a ser el número 1. Y por último tenemos lo que se llama la regularidad. ¿Cómo es eso la regularidad? De que si yo sumo o resto, multiplico las expresiones por un mismo valor, sigue siendo igual. ¿Cómo es esto? La regularidad dice, si yo tengo a, que es igual a b, y yo lo multiplico por un mismo valor, esta igualdad no va a cambiar. Es decir, si yo a lo multiplico por x y b lo multiplico por x, esto me va a quedar igual. Significa que aquí se cumple lo que se llama la regularidad, que es una regla también para las ecuaciones. Pues bien, visto todo esto, debemos recordar que todas estas operaciones de los números que vamos a ver, de los números reales que vamos a ver, tiene que ser con valores que deben ser aproximados. En el caso de que el número real fuese un número irracional, como ya lo hemos visto. Si es un número entero, es muy fácil. Pero cuando es un número irracional, tenemos que obligatoriamente hacer la aproximación para luego poder hacer la respuesta. A continuación vamos a ver algunos ejemplos donde apliquemos las propiedades dentro de la multiplicación. No por último,
indicar que me falta una propiedad, la propiedad distributiva. La propiedad distributiva con respecto a la suma significa que si yo tengo un número real que multiplica a otros dos, que se estén sumando, la propiedad distributiva significa que yo puedo multiplicar fíjense, A, que es un número real, multiplicado a B, y a su vez también va a multiplicar a C. ¿Qué significa esta propiedad distributiva? Que los resultados a ambos lados de la igualdad deben ser iguales. Con esto entonces terminamos las propiedades y a continuación veremos los ejemplos correspondientes. Seguidamente vamos a ver algunos ejemplos donde apliquemos las propiedades dentro de la multiplicación de números reales. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente expresión y quiero aplicar la propiedad asociativa, fíjense que cuando vamos a escribir dos signos consecutivos, como el de multiplicación o división, debemos escribir el paréntesis porque si no lo escribimos así y lo escribimos en la calculadora le va a decir error de sintaxis, quiere decir que nos falta un signo de agrupación. ¿Ok? Entonces es necesario escribir este paréntesis y no escribir multiplicación y menos dentro de la calculadora porque nos va a dar un error. ¿Un error de qué? No estamos escribiendo bien la operación. Entonces voy a aplicar la propiedad asociativa. Quiero combinar o los dos primeros o los dos últimos factores. Si yo combino los dos primeros factores, fíjense, ya no puedo usar un paréntesis porque lo tengo acá, entonces debo usar el siguiente signo de agrupación, que es el corchete. Una vez asociado, eliminamos entonces todos ellos y los convertimos en decimales, es decir, 7/4. Usamos la calculadora para representar este número fíjense, 1,75. No tengo que hacer ninguna aproximación porque automáticamente en la operación me da el resultado con dos decimales. El otro número es el pi, que ya lo hemos tratado. Y ya vimos que el pi cuando lo aproximamos es 3,14. Me faltaría entonces buscar la raíz cuadrada de 5. En este caso, fíjense, dos valores. Este último valor tengo que aplicar la regla de aproximación. Recordemos que vamos a trabajar a nivel de las centésimas, décimas, centésimas, segundo dígito decimal. Observamos entonces el número que tenemos, que es 6, mayor que 5. Por lo tanto, al número anterior le tenemos que sumar 1. Y nos quedaría el valor aproximado como 2,24. Una vez logradas las aproximaciones, vamos a la aplicación de nuestra operación. Voy a multiplicar 7/4, que es 1,75, por menos pi, que es 3,14 negativo. Y este resultado, la raíz cuadrada de 5, que es 2,24. Y entonces tenemos que recordar la regla de los signos. Más por menos. Más por menos. Menos. Entonces este resultado que vamos a tener dentro del corchete me está dando negativo. Multiplicamos 1,75 por 3,14. Y me da
menos 5,495. A su vez, este valor lo tengo que multiplicar por 2,24. Finalmente, cuando voy a resolver la operación, nuevamente tenemos un signo negativo y un signo positivo. Recordemos que cuando es positivo queda sobreentendido su signo. Y en la regla de los signos, menos por más, me está quedando menos 5,495 por 2,24. Me daría menos 12,3088. Fíjense que este resultado que tenemos acá, en muchas circunstancias lo podemos dejar así, pero hay diferentes autores que son constantes con la aproximación. Es decir, si yo durante todo el recorrido de la resolución he aproximado mi resultado, este resultado final también lo tengo que aproximar. Por lo tanto, mi resultado aproximado sería 12,31. ¿Ok? Muchas veces cuando ustedes consultan un libro, bien sea en la web o bien sea un libro de texto, los autores, ellos colocan de acuerdo a su procedimiento o lo reducen a su máxima expresión o lo aproximan de acuerdo a la técnica de aproximación que van aplicando. Entonces, en muchas circunstancias, dependiendo de la técnica que ustedes estén aplicando, va a coincidir que un ejercicio que consigan en la red cuando lo estén resolviendo con el resultado o no. ¿Cuándo no va a coincidir? Cuando el autor aplica una técnica de aproximación o un procedimiento en el cálculo algo distinto. Entonces, fíjense, aquí tenemos los dos resultados. Uno, donde lo podemos dejar de esta manera o lo podemos aproximar de esta otra manera. Generalmente a Juan Parra le gusta que el ejercicio sea aproximado al final de acuerdo a las técnicas que hemos aplicado durante todo el desarrollo. Seguidamente vamos a continuar con otros ejemplos de multiplicación aplicando otras propiedades. Continuando con las operaciones dentro de los números reales y la multiplicación, tenemos una propiedad que es muy importante y se utiliza con mucha frecuencia, que es el caso de la multiplicación, la propiedad distributiva en la multiplicación. Ok, entonces observemos que dentro de esta operación, la fracción número e y raíz cuadrada de 15 lo vamos a multiplicar. Fíjense que aplicamos la regla de los signos. Queda sobreentendido de que el número e tiene un signo positivo, entonces al multiplicar menos por más, quiere decir que el resultado va a ser menos 3/2 por el valor de e. Y seguimos menos por nada menos. Tres medio por la raíz cuadrada de 15. Entonces fíjense, para poder resolver esta operación ya debemos convertir el número e y la raíz cuadrada de 15 y la fracción 3/2 en números decimales. 3/2, si hacemos el cálculo, es 1.5. Cuando estamos haciendo la aproximación de e, ya lo hemos visto. Acuérdense que tenemos que hacer la aproximación al segundo dígito. Y la aproximación de e, ya como lo hemos visto en el ejercicio anterior, es 2,78. Me faltaría entonces la raíz cuadrada de 15. Tenemos que buscar entonces, usando su calculadora, cuánto es la raíz cuadrada de 15 para luego poder hacer la aproximación correcta. Entonces la raíz cuadrada de 15, una vez calculada en la calculadora,
Observemos que los signos de puntuación significa que no ha sido aproximado el número. Tomamos la centésima, que sería el 7. Observamos que después del 7 viene un 2, por lo tanto el valor aproximado vendría siendo 3,87. Logradas entonces las aproximaciones, ahora nos basamos en las operaciones correspondientes. Entonces sería menos 1,5, que lo voy a multiplicar con 278, menos 1,5, que lo voy a multiplicar con 3,87. Ok, realizamos las operaciones correspondientes de la multiplicación en cada caso. Acuérdense que este me va a dar un signo negativo, 1.5 por 278, $4.17, menos 1.5 por 387, $5,805. Fíjense que en este caso tenemos dos números negativos. Si sumamos dos números negativos, el resultado, porque es una suma, no estoy multiplicando signos, es otro número negativo. Sumamos entonces en orden. Acuérdense que la suma la comenzamos de derecha a izquierda. Quedaría 5, 7, 9, y a sumar 4 y 5. Nuevamente, si quiero dejar esto con dos decimales, tengo que aproximar, y en la aproximación, fíjense el tercer dígito, que es un número 5, ya dijimos que cuando es 5 tenemos que aproximar por exceso, entonces esto me quedaría, y ahí expresamos entonces nuestros resultados con dos decimales. Con esta parte entonces estamos culminando. Recordemos que visiten la página donde voy a colocar algunos ejercicios resueltos y propuestos para que ustedes sigan ejercitando esta parte de operaciones de números reales. Continuando con las operaciones dentro de los números reales, otra operación es la división entre ellos. Recordemos que la división de dos números reales como ya vimos, es una operación cerrada, es otro número real. A, que se le llama dividendo, B, que se le llama divisor, y el resultado que se le llama cociente. Aquí lo importante es que dentro de la división se aplican las mismas reglas de los signos que la multiplicación. Es decir, que si multiplicamos números con signos iguales, es lo mismo que si dividamos números con signos iguales. ¿Qué quiere decir? Que el signo va a ser positivo cuando se aplique esta división, y cuando divido números de signos contrarios, el resultado va a ser negativo. Teniendo en cuenta entonces que dentro de la división podemos aplicar las mismas propiedades de la multiplicación, vamos a pasar directamente a la resolución de un ejercicio. Por ejemplo, en la división no se aplica la propiedad conmutativa, pero sí se puede aplicar la propiedad distributiva, la propiedad asociativa. ¿Qué es esto? Que si yo tengo tres números que se están dividiendo, veamos allí si se cumple. Cumplirse significa que yo tengo que agrupar, asociar. En matemáticas de segundo año se vio que la división yo la puedo convertir en una multiplicación. ¿Cómo es esto? Significa que el divisor, en este caso es un tercio, al yo invertir su lugar, es decir, el numerador con denominador,
invierto la operación. Veamos cómo es esto. Fíjense, invertimos entonces lo que se llama la fracción que está dividiendo, que ocupa la posición de divisor. Entonces el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Y en la multiplicación, pues simplemente numeradores con numeradores y denominador con denominador. Y entonces para concluir la división, ¿ok? Si quiere lo volvemos a aplicar nuestra operación, es decir, invertimos. Fíjense que ahora pi, recordemos que se sobreentiende que todo número tiene como denominador al número 1, entonces lo pasamos al numerador y pi pasa al denominador. Multiplicamos, numerador con numerador, 21 con 1 y denominador con denominador. Y fíjense, haciendo este proceso, eliminamos mucho de lo que son las aproximaciones. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar la aproximación? Solamente en el caso de pi, aunque ya lo hemos trabajado. La aproximación de pi, que es 3,14, y entonces cuando yo voy a resolver acá, puedo decir que es 21, fíjense que me dice 2 por pi. Y 2 por 3,14 sería 6,28. Dividimos 21 entre 6,28 y esa operación usamos la calculadora. Recordemos que cuando yo voy a hacer el cálculo en la calculadora debemos tener en cuenta de que debemos aproximar nuestro resultado final. Fíjense, en la calculadora me está dando el siguiente resultado. 3, punto suspensivo, ¿qué significa? Que tengo infinitos números decimales. Entonces, este resultado yo obligatoriamente tengo que aproximarlo. Y al aproximarlo, simplemente recordamos que voy a dejar dos decimales. Si el tercer decimal es un número 5 o mayor que 5, al anterior le tengo que sumar 1. Y entonces esto aproximado me quedaría 3,35. ¿Ok? Entonces fíjense, ya vimos que el uso de la calculadora es una herramienta muy importante para hacer los cálculos y realizar las operaciones de una manera más efectiva. Espero que hayan aprovechado la clase de hoy y ahora sí me despido y no olviden consultar la página donde vamos a encontrar algunos ejercicios resueltos y algunos ejercicios propuestos para que ustedes ejerciten toda esta parte de operaciones que hemos visto hasta el momento de los números reales. Se despide de ustedes, cuídense, hasta la próxima.